Revisemos lo que es noticia en Colombia. Se conoció que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros con el fin de hacer los cambios que él considere necesarios para trabajar en su plan de gobierno. Entre ellos, sacar adelante las reformas que están en curso actualmente. En medio de su discurso anoche, el presidente Petro criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas que impulsa su gobierno. Señaló en palabras textuales que se debe instalar un gobierno de emergencia porque el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra. La noticia además se conoce luego de que los partidos conservador y liberal ratificaran que no apoyarán la reforma a la salud. Según el presidente de los colombianos, las trabas que ha enfrentado para sacar adelante las tres grandes reformas que cursan en el Congreso, la de la salud, la laboral y la pensional, están burlando la voluntad del cambio expresada en las urnas. Escuchen. Tras la renuncia protocolaria del gabinete ministerial, se confirmó la salida de Mauricio Liscano del Departamento Administrativo de la Presidencia. Esta decisión del mandatario sucede en momentos en que partidos como la U, los liberales y los conservadores manifestaron su descontento frente a la reforma al sistema de salud. Pero fue anoche que a través de su cuenta de Twitter el presidente Petro anunció que la coalición política pactada como mayoritaria terminó por decisión de unos presidentes de partidos y que tal situación lo obliga a un replanteamiento de gobierno. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. En otra parte del trino y en una tácita referencia al expresidente Gaviria, que anunció sanciones a los congresistas liberales que se aparten de la decisión de bancada frente a la reforma a la salud, Petro reveló por qué tomó la decisión de romper la coalición. Por decisión de uno de los presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Pero horas antes, durante un acto de entrega de tierras en Zarzal Valle, el jefe de Estado lanzó una nueva advertencia sobre las reformas y el denominado estallido social. El pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas. Y eso no debe ser. Pues hablando de reformas, con una votación de 10 a favor y 8 en contra, el proyecto de ley de reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes pasó en su primer debate. Así fue la jornada. El voto de la representante María Eugenia Lopera del Partido Liberal salvó la ponencia positiva. Un voto que desafió las indicaciones de su partido, quien pidió no apoyar la reforma. Lo hice solo pensando en las personas de a pie, que lo hice pensando en los campesinos. Con 10 votos a favor y 8 en contra, la ponencia de la reforma pasó raspando, pero evidenció que el partido de la U y conservadores no la apoyarán. La bancada determinó que hoy no acompañamos la ponencia. El Partido Conservador hoy ha tomado la determinación de no apoyar la reforma. Según conoció Noticias RCN, la falta de consenso entre los partidos y la ministra de Salud, Carolina Corcho, habría generado la decisión. Un llamado de atención que se le hace al gobierno nacional para que escuche realmente al Congreso de la República, que entiende que hay una separación de poderes y que acá se tiene que llegar con argumentos y no con amenazas. Sin embargo, partidos de gobierno señalan que la reforma aún se podría salvar. Ese debate se dará cuando llegue a plenaria. Por ahora, lo que sabemos es que tenemos una ponencia mayoritaria. Por ahora se está a la espera de que el debate se retome en la Comisión Séptima, esta vez para votar los artículos que componen esta reforma. En otras noticias, les contamos que fue aplazado el inicio de la tercera ronda de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN. Este diálogo estaba programado para el 26 de mayo en La Habana, luego de su paso en noviembre por Venezuela y posteriormente en México. De acuerdo con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, la cita se pospuso para el martes 2 de mayo. Acogeremos desde el próximo 2 de mayo con la tradicional disposición e imparcialidad de Cuba en calidad de garante y sede alternativa la celebración en La Habana del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Y hablemos ahora de otra de las noticias que sigue dando de qué hablar, la del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien ahora se encuentra en Estados Unidos luego de ser obligado a salir de Colombia, según el gobierno de Gustavo Petro, por una presunta infracción migratoria. Recordemos que Guaidó dijo que llegó a Colombia por invitación del propio canciller de Colombia, Álvaro Leiva, para asistir a una cumbre organizada por el presidente Gustavo Petro en Bogotá, que tiene como objetivo alentar acercamientos entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Pero Leiva negó que se hiciera la invitación y aseguró que Guaidó
ingresó a territorio colombiano de manera inapropiada y que corría riesgo porque en Colombia se cumple la ley. Una afirmación que se interpretó por muchos como una amenaza directa de las autoridades colombianas contra Guaidó. Pues en declaraciones desde el Aeropuerto Internacional de Miami, el que fuera presidente interino de Venezuela dijo que la persecución se sintió en Colombia y que temía por la seguridad de su familia en Caracas. Pues NTN 24, nuestra cadena aliada, estuvo presente en la llegada de Juan Guaidó y estas fueron algunas declaraciones que ofreció ante nuestros micrófonos. Entre ellas, que le preocupa al dirigente opositor las amenazas directas que hay contra su círculo más cercano. Mira, lo vieron de nuevo públicamente, fue lo primero. Amenazas de deportación, incluso a una dictadura. Creo que desde lo humano, desde incluso de la empatía que ha tenido, por cierto, el pueblo colombiano en general, a recibir migrantes y refugiados, no se devuelve a un migrante o a un refugiado a una dictadura asesina que tortura y que viola sistemáticamente derechos humanos. Han recibido llamadas amenazando directamente, no solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y ya hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de directamente nuestro equipo de trabajo y la persecución. Y lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia también, de alguna manera. Las reacciones en Colombia desde sectores de oposición se hicieron sentir. Algunos congresistas reprocharon el trato al líder venezolano y señalaron que se vieron abrírsele las puertas en la Conferencia Internacional sobre Venezuela a una persona que hasta no hace mucho tuvo el respeto de la comunidad internacional como figura interina. Miles de venezolanos los que han entrado a Colombia en las mismas condiciones en que entró Guaidó, por las trochas. Y entonces uno se pregunta, ¿los van a expulsar a todos? ¿Van a reversar la política de puertas abiertas que ha tenido Colombia? Si se le cierra la puerta al máximo líder de la oposición venezolana, no es un diálogo, es un monólogo entre comunistas. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vendad Patel, dijo esta tarde que diplomáticos estadounidenses trabajaron en estrecha colaboración con el gobierno colombiano para llevar a Guaidó a Estados Unidos. A la pregunta de si Guaidó ha pedido asilo o refugio, respondió que eso es algo confidencial. Tenemos conocimiento de reportes que dicen que el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entró a Colombia y luego fue hacia los Estados Unidos. Una vez entró a Colombia sin anunciarse, diplomáticos estadounidenses trabajaron de cerca con el gobierno colombiano para llevarlo a un sitio seguro en los Estados Unidos, y estamos agradecidos con el gobierno de Colombia por apoyar a los venezolanos que huyen de su país debido a la persecución y a la crisis humanitaria dentro de Venezuela. Pero no tengo otras actualizaciones en este momento. Pues las reacciones siguen ante la situación a la que se vio enfrentado Juan Guaidó en territorio colombiano. Una de esas voces críticas, además, al presidente de Colombia es la de la representante de la Cámara por el Distrito 27 de la Florida, la republicana María Elvira Salazar, quien pidió al presidente Joe Biden que le otorgue asilo político a Juan Guaidó y rechazó la presión ejercida por el gobierno de Gustavo Petro para obligar a Guaidó a salir de Colombia. El presidente Petro de Colombia ha mostrado sus verdaderos colores. Votó de Colombia en pocas horas al uno de los líderes de la oposición más importante de Venezuela, al señor Juan Guaidó, porque Guaidó quería ir a Colombia a participar en una rueda de prensa, en una conferencia que se estaba llevando a cabo en Colombia para hablar de la situación en Venezuela. Y el presidente colombiano lo votó del país y lo mandó para Miami. Bienvenido a los Estados Unidos. Y por eso, en este momento, estoy presentándole una carta al presidente Biden pidiéndole que le dé al señor Guaidó asilo político en los Estados Unidos. Entonces aquí hay dos realidades, que Petro está del lado de Maduro y que Maduro sigue siendo un dictador. Yo creo que hay millones de venezolanos que han cruzado la frontera, están en Venezuela hoy en día sin pasaporte. Así que la diferencia con Guaidó es simplemente política. Sabemos quién es Petro, sabemos qué política tiene Petro, y entonces para mí no me sorprendió que lo que sucedió con Guaidó. Y él no es que no tenía los papeles, es una expresión para darle señal a su amigo Maduro que está con él. Y antes de hacer una nueva pausa comercial, les traemos el siguiente dato curioso, pues les contamos que Barbie lanzó su primera muñeca con síndrome de Down. Así luce la Barbie, que busca inspirar y representar a los niños que padecen esta enfermedad desde el nacimiento, según anunció la compañía fabricante de juguetes Mattel, que lanzó una línea de muñecas inclusiva. La firma, que contó con la guía de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, explicó que intenta hacer su parte en contrarrestar el estigma social a través del juego. The first ever Barbie with Down syndrome. That looks like me.
and it's beautiful and I love it to pieces. Elle est mignonne comme tout. J'aime bien ses yeux obliques, sa petite taille et elle est coquette comme moi.